La tarde de este pasado viernes 2 de mayo, ingresamos al ya clausurado expenal García Moreno de la ciudad de Quito, acompañados por la viceministra de Justicia, Vanessa Roballo. Estos son los 2 días era la cárcel 2. Esto es donde vive una persona. En esta celda habían alrededor de 41 personas y cada uno de estos espacios eran considerados sus dormitorios. Como tú puedes ver, aquí había para 2 personas. Porque este es compartido para 2. 2 privados de libertad. En esa cama. 2 privados de libertad. Pero habían celdas en mucho peores condiciones. En este mínimo espacio cabían hasta 49 privados de libertad. Aquí en la celda número 2 de la cárcel de Quito, del antiguo o el ex penal García Moreno. Es increíble el nivel de hacinamiento y de estrechez de estos espacios. Estamos en un tercer piso improvisado. Obviamente el riesgo que existía en estos lugares, o que sigue existiendo de hecho, ante un posible incendio es altísimo. La viceministra nos explicó que los reclusos más antiguos tenían preferencias para ocupar las celdas, entre otros privilegios. O sea, los más viejos vivían un poco mejor, por así decirlo. Y este tipo de cosas, por ejemplo, ¿cómo funcionaron? Estos, por ejemplo, lo que hacían era comprar la libertad, vendía estos... ¿Quién vendía? Era dueño alguno de los privados de libertad, de los artículos. Una de las características de este penal era la inequidad entre privados de libertad. Pero aquí vas a poder verificar cómo se dan las diferencias entre una celda y otra. Mientras en una celda tal vez tenías 2 personas y podías contar con una tienda, como la que vas a ver. Y aquí en la celda 34 existía una verdadera bodega, una verdadera tienda. Es decir, esto está igual o mejor dotado de productos que muchas tiendas que he visto en todo el país. Es increíble la cantidad de productos que tienen aquí. Achote, atún, desodorantes, miren, arroz, aceite, todos los cigarrillos que se puedan imaginar, de todas las marcas, incluso hasta las que no se venden en el Ecuador. Es decir, que el contrabando era rampante. ¿Qué clase de rehabilitación puede existir en un ambiente así? Mientras viste que una celda está completamente abastecida, en este mismo pabellón tienes una celda donde habían 15 privados de libertad durmiendo aquí. No les quiero decir cómo huele. Es simplemente insoportable la situación acá. Esta era la celda de los polillas, así llamados, quienes no tenían a nadie en el exterior que les ayude económicamente. 14 personas dormían juntas en una celda de no más de 12 metros cuadrados. Y en la celda de al lado, una situación completamente distinta. Esta es una de las celdas más lujosas que hemos visto en este recorrido. Y aún así sería menor que la habitación de muchas personas. A uno le hace reflexionar de la suerte que tiene, ¿no? Para la vida que se lleva, cuando las circunstancias podrían ser así de difíciles. El consumo de drogas era cosa de todos los días. La higiene en muchas celdas simplemente inexistente. Así lucen hoy los pasillos de la cárcel 2 de varones en el ex penal García Moreno de la ciudad de Quito, vacíos de personas privadas de la libertad. Sus objetos, sus pertenencias siguen en el interior de las celdas, que alguna vez albergaron a muchas veces más el número de personas para las cuales fueron diseñadas. El cierre definitivo de esta cárcel marca también el inicio de una nueva era en la rehabilitación de las personas privadas de libertad en el Ecuador. Pero ¿cuál es el proyecto del gobierno nacional, tanto para los privados de la libertad que ocuparon esta cárcel, como para este histórico edificio? Conversamos con la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, quien nos dijo que lo que se busca es que los privados de libertad cumplan un régimen de disciplina. Nos hemos propuesto un régimen disciplinario. Los privados de libertad, dentro de su fase de privación de libertad, deben cumplir normas, deben cumplir obligaciones. Estas obligaciones los llevan a acceder a sus derechos y beneficios penitenciarios. Debemos entender un concepto que es muy claro. No hay tratamiento penitenciario sin seguridad.
Derechos iguales para todos, todos la misma comida. Hoy todos tienen su cama. Antes ustedes podrían haber visto en el ex penal, habían celdas de 4x4 o 3x3, no más grandes que eso, donde en algunas podrían dormir 2 personas y en otras podrían dormir hasta 10. Hay que sensibilizarnos y entender que nuestra sociedad no puede fundarse en un sistema de rehabilitación como el que teníamos. Ante las quejas de reclusos y sus familiares por la falta de comunicación en el nuevo centro, la ministra responde. En el ex penal y en las otras cárceles tampoco está permitido que entren celulares. Lo que pasa es que los meten porque pagan un celular que a usted afuera le puede costar $200, adentro le cuesta 5.000. Y nosotros obviamente no queremos prohibir esa comunicación. El tema es cuando esos celulares son utilizados para seguir manejando las bandas desde adentro. Entonces, efectivamente, el protocolo establece que no se pueden ingresar celulares, pero tenemos todo un plan de implementación de cabinas telefónicas. El privado de libertad debe tener acceso a poder llamar a sus familiares, a sus hijos, a las personas con quien él quiere tener cercanía durante su fase de privación de libertad. Ante acusaciones de ciertos grupos que denuncian posibles violaciones a derechos humanos, la ministra dice: no me pueden decir que la realidad carcelaria hoy precautela los derechos humanos de los privados de libertad. Las cárceles eran bodegas humanas. Fuimos invitados por la ministra para acompañarla en una visita al centro penitenciario en Guayaquil y conocer de primera mano cómo va el proyecto de la nueva rehabilitación en el Ecuador.